Dice el Señor, los sanos no necesitan de médico. Yo no he venido para salvar justos, vine para salvar a los pecadores, dijo el Señor. Y ese es el mensaje del Padre. El Señor vino para salvar a los pecadores. Y ese muchachito era un pecador. Y el Señor con el ejemplo mostró que era un pecador de la peor calaña. Un pecador que derrochó, que no escatimó ni siquiera que su padre estaba vivo. Prácticamente deseaba que se muriera. Y como no se murió, le pidió la herencia y se fue, lo abandonó. Malgastó todo lo que él tenía, que su padre le había contado. Tanto sacrificio. Terminó perdiéndolo todo, derrochándolo en las cosas de este mundo. Terminó en la más baja situación, un pecador terrible. Pero el Señor Jesucristo nos enseña en su palabra, el Padre nos enseña que no hay justo ni aun uno, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y este Padre, cuando llegó su Hijo, hizo fiesta. Y cuando usted lee el ejemplo de la oveja perdida y de la moneda perdida, va a encontrar que el Señor está diciendo allí que los ángeles en el cielo hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente. No podemos dar amor si no tenemos amor. No podemos abrazar sinceramente si en nuestro corazón no brota ese sentir de abrazar con todo el amor que puso en nuestros corazones. El abrazo del Padre es tan importante. Y hay personas que necesitan un abrazo. Hay personas que necesitan un abrazo y ustedes muchas veces, o nosotros, yo también me incluyo, no nos imaginamos, no pensamos el valor que puede tener un abrazo. ¿Y cómo puede abrazar el Padre hoy en día? Nosotros somos hijos de Dios, somos la iglesia del Señor, somos los brazos extendidos de Dios aquí en la tierra. En una oportunidad el Señor Jesucristo se encontró en esta circunstancia. Estaba siendo criticado por los religiosos de la época. Siempre hay religiosos. En toda la historia de la iglesia hubo religiosos. ¿Cuándo se estaba fundando la iglesia? Religiosos. ¿Por qué decimos esto? ¿Y a quienes identificamos en las Escrituras como estos religiosos que criticaban al Señor? Estaban los de la secta de los fariseos, una secta judía, que estaba observando al Señor y estaban hasta buscando a ver dónde se equivocaba para echárselo en cara. Estaban los escribas. Los escribas eran los que precisamente tenían esta misión, y hoy todavía existen, esta misión tan preciosa de hacer las copias de la palabra de Dios. No había libros encuadernados como ahora, se escribían rollos y los escribas tenían esa bendición tan grande de tener la responsabilidad de escribir la palabra de Dios. Y claro, cuando uno va escribiendo, va aprendiendo, ¿verdad? Eso ayuda, cuando usted escribe, ayuda a memorizar. Y entonces ellos conocían la palabra del Señor. Estaban los doctores de la ley. Eso sí, que se las sabían todas y se las conocían todas. Y estaban viendo a ver dónde el Señor violaba alguno de los mandamientos y echaban en cara. Y en una oportunidad se encontró en una circunstancia en que el punto de crítica era: este se junta con los pecadores. Esto se junta con la gente de mal nombre. Este se junta con gente que no guarda los mandamientos, que no guarda la ley del Señor. Y entonces el Señor, en su sabiduría, el maestro de los maestros, comienza a decirles: había un pastor que tenía 100 ovejas y se le perdió una. Y alguno diría: bueno, le quedaron 99, no es tanto. Se le perdió una, le quedaron 99. Pero el Señor continúa. Pensemos en que allí estaban los escribas y fariseos escuchando este relato. Y le dice: este pastor dejó a las 99 y se fue en busca de la oveja perdida. Y cuando la encontró,
la puso en sus hombros y la trajo de nuevo al rebaño. Y entonces al llegar a casa, reúne a sus amigos, a sus vecinos, a su familia y hace una fiesta porque encontró a una oveja que se le había perdido. Y los fariseos estaban escuchando ahí. ¿Qué quiere decir este? Bueno, otra enseñanza, dice el Señor. Una mujer tenía varias monedas. 10 de mucho valor. Y se le perdió una. Y una mujer, ama de casa, sabía que la moneda tenía que estar dentro de la casa. Ella no las había sacado. ¿Y qué hace una mujer cuando se le pierde algo dentro de la casa? Da vuelta a la casa pata para arriba. Revuelve todo. Y dice que esto es lo que hizo la mujer. El Señor dice, y esta mujer la buscó y la encontró. Y cuando la encontró, llamó a sus compañeros del centro de extensión. Llamó a los hermanos que oran a la madrugada. Llamó a los que vienen a la oración los martes. A sus amigas, a sus vecinos. Hizo una fiesta porque encontró la moneda perdida. El asunto no eran las 9 que ya tenía. Las 9 que tenía ya las tenía. Estaban con ella. No se perdieron nunca. Pero encontró la que se había perdido. El pastor tenía las 99, no se perdieron, pero faltaba una. Y el pastor lo dejó todos allí en el redil y se fue a buscar la perdida y la encontró. Y cuando volvió, hizo una fiesta, una celebración por haber encontrado la oveja perdida, por haber encontrado la moneda perdida. Pero ahora viene el punto. En mi juventud, cuando yo estaba en la escuela secundaria, un profesor sabía que yo leía la Biblia. Y un día me sorprendió porque me hizo una pregunta. ¿Qué dice Lucas 15? Me dijo. Me agarró desprevenido. Me agarró desprevenido. Porque yo sé lo que dice Lucas 15, pero a veces se nos mezclan los pasajes y los capítulos, ¿no? Y me estoy acordando de que la pastora Norita me hizo un llamado por teléfono el otro día y también me sorprendió. La pastora Norita, que estamos orando por ellos para que puedan venir este año a Argentina, el pastor José y la pastora Norita. Me llama por teléfono para compartirme algo y me dice, ¿qué dice Proverbios 31? Y yo sé lo que dice, pero me desorientó. A ver, guíame. Dice, ¿qué dice Proverbios 31? ¿Qué dice Proverbio 31:1? Mujer virtuosa. Ay, mujeres. Ese se lo tienen que poner de memoria, tienen que traérselo. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y ahí está el problema, me dice la pastora Norita. Me estaba bromeando. Dice, ¿quién la hallará? ¿Quién hallará a la mujer virtuosa? Hay que hallar a la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y a veces nos sorprenden, ¿no es cierto?, con esos textos. Y me dice, ¿qué dice Lucas 15? Y yo no me acordaba. Y yo lo tenía, estaba el escritorio y la primera fila de bancos donde yo estaba sentado, pegado al escritorio, lo tenía ahí enfrente. Y él me preguntó, ¿qué dice Lucas 15? Y yo la verdad que no me acordaba. Me dice, la parábola del hijo pródigo, me dice. Oh, claro. Nunca se va a olvidar usted ahora, ¿verdad? Lucas 15, allí está lo que yo le vengo relatando de la oveja, porque por ahí parece alguno, no quiero que alguno peque diciendo el pastor no lee la Biblia. Le estoy relatando lo que dice capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Arrancamos con la enseñanza del pastor que perdió la oveja y después sigue el de la mujer que perdió la moneda y la encontró la oveja y encontró la moneda, pero el Señor no se queda allí. Y todos los religiosos escuchando. Pero acordémonos cómo empezó esto. Esto empezó, cómo se junta con los pecadores, con los mundanos.
¿Cómo se reúne con esa gente tan baja? Y el Señor empieza a decirles estas parábolas. Y ahora llega un punto cúlmine. Y le dice, un hombre tenía 2 hijos. Y quien tiene hijos es papá. Un hombre tenía 2 hijos. Y uno de ellos se le presenta a este hombre y le dice, Padre, quiero que me des la parte de la herencia que me toca a mí. Pongámonos en el lugar. Este mensaje tiene 2 partes. El domingo que viene la segunda parte. Y está relacionado todo esto. Dame la parte de la herencia que a mí me toca. Le reclamó al padre la parte de la herencia que a él le tocaba. Ese padre tenía propiedades. En esos tiempos las riquezas y las propiedades para repartir entre sus hijos eran tierras, era ganado, eran campos con sembrados, y esa producción después el padre lo dejaba como herencia a sus hijos. Pero este hijo atrevido le pide al padre la parte de la herencia que le correspondía a él. Pero una herencia, ¿cuándo se cobra una herencia? Cuando la otra persona que deja la herencia se muere. Imagínese usted los fariseos pensando, que ese joven, eso no es un judío, porque entendamos que estamos en un contexto judío. Un joven judío no hace eso, porque un niño judío es criado, su mamá le enseña las escrituras, velan por él, le enseñan las fiestas, lo que hay que guardar. Y un niño judío aprende los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Y poco más este niño estaba diciendo, estás tardando mucho en morirte, papá, dame la herencia ahora. Poco más estaba diciendo eso, porque la herencia viene cuando ya no está el papá o la mamá o quien va a dejar la herencia. Y allí estaban todos atentos. Y el Señor continúa. Y el padre le dio la parte de la herencia que a él le correspondía. Acuérdese que eran 2 hijos. Uno de ellos le pide. El otro va a ir para el otro mensaje la semana que viene. Pero este hijo tomó la parte que le correspondía como herencia, pero que no le correspondía tenerla en ese momento, pero el padre se la dio y se fue. Y se fue. Y se fue de la tierra donde él vivía. Y se fue del amparo del hogar del padre, de la familia, del lugar donde él tenía que trabajar también seguramente. Lo dejó todo y se fue a una tierra distante. Dejó la tierra bendecida por Dios, la tierra de Israel, y se fue a una tierra de los gentiles, de los que no conocían a Dios. Y dice que allí él malgastó todo lo que él tenía. ¿Y cómo lo malgastó? En dinero. Y pensemos en esto, porque los fariseos estaban observando y ya me imagino yo los rostros allí contra ese jovencito. Un joven judío no puede hacer eso. Es tremendo lo que está haciendo. Pero ellos lo estaban criticando a Jesús por juntarse con gente como esa. ¿Y cómo ese jovencito pudo malgastar toda la herencia? Porque ya les digo, en esos tiempos era tierra, era ganado, eran sembradíos. Entonces evidentemente ese muchachito tuvo que vender todo eso para hacerse de dinero, para después malgastarlo. Y cuando uno quiere hacerse de dinero fácil, ¿qué hace cuando tiene algo? Lo regala prácticamente, lo vende. No valoró todo lo que había significado sacrificio para aquel padre, todos los años de trabajo, no lo valoró, lo vendió a muy bajo precio seguramente para tener dinero. Y ese es el dinero que malgastó estando lejos de la casa del padre. Los fariseos, los religiosos ahí, atentos a eso, no le gustaba nada a ese muchacho lo que estaba haciendo, que estaba contando Jesús. Pero dice que llegó un momento en que en el lugar donde ese muchachito estaba, hubo una gran hambre. Hubo hambre en ese lugar. Y él había malgastado todo el dinero. Y entonces comenzó a sentir hambre.
Y sintiendo hambre, ya cuando llegó el límite, él dijo, oh, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Se lo digo en una traducción más de como hablamos nosotros, ¿no? Yo acá me estoy muriendo de hambre. En la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo estoy acá. ¿Qué hice? ¿Qué hice? La situación a la que llegó lo llevó a reflexionar y a pensar que en la casa del Padre había abundancia de pan. Y él, por no estar en la casa del Padre, se estaba muriendo de hambre. Y el Señor continúa diciendo, este muchacho consiguió un trabajo de un ciudadano de esa ciudad, de ese lugar donde él estaba. Y tengamos en cuenta esto, estamos hablando de un muchacho judío. Y el trabajo que consiguió fue cuidar los chanchos de ese ciudadano. Y ese muchacho judío y los fariseos escuchaban, ya eso es degradable de más, porque ningún judío come cerdo. Porque la ley, el Señor dijo, no comerás cerdo. Animales, él dio léalo, estúdielo en la palabra, lo vamos a estudiar en la escuela bíblica también, pero determinadas características tenían que ser los animales aprobados para comer y los que no eran aprobados para comer. ¿Se acuerda del manto babilónico que descendió cuando Pedro estaba allí en la azotea antes de ir a visitar a Cornelio? Estoy hablando del Pedro de la Biblia, no estoy pensando en el vecino que iba a visitar a Cornelio. Ese manto que descendía, bueno, en los Hechos de los Apóstoles también lo va a encontrar, puede leerlo. Bueno, ahí había animales impuros y Pedro dijo, nunca comí yo de eso, Señor, ¿cómo quieres que coma eso? Pero eso es otra historia. Entonces, ese muchacho llegó al nivel más bajo que podía llegar de tener que apacentar y cuidar cerdos. Y dice que él anhelaba comer de las algarrobas. Y las algarrobas son las cubiertas de unas plantas que no son digeribles por el cuerpo humano. Los cerdos no tienen problema, ellos comen esas hojas, ellos comen esas algarrobas, pero el cuerpo humano no resiste, no puede comer eso. Él deseaba, aunque sea comer del hambre que tenía. Y entonces él recuerda, en la casa de mi padre hay abundancia de pan, yo acá me estoy muriendo, tengo que estar cuidando cerdos que ni siquiera son míos y no tengo ni para comer, ni puedo comer lo que ellos comen, porque me va a destruir los intestinos, no puedo digerirlo. Y en la casa de mi padre, voy a hacer algo, dijo él. Voy a ir a mi padre, voy a volver a la casa de mi padre, pero le voy a decir, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti. No soy digno ni siquiera de que me llames tu hijo. Hazme como un jornalero, como uno de estos sirvientes que tienes, como uno de estos empleados que tú tienes para cuidar las vacas, para cuidar las ovejas, para cuidar los cabritos, para cuidar el campo, para sembrar, para preparar la tierra. Hazme como uno de ellos, porque no soy digno de ser llamado tu hijo. Y entonces este muchacho, en la condición en que estaba, imagínese cómo puede estar una persona que gastó todo. Su ropa, un desastre. Y cuidando cerdos. ¿Entró un chiquero alguna vez usted? No hace falta ni entrar. Ya a la distancia se siente el aroma. Es impresionante. Y este muchacho estaba con ellos ahí. Imagínense eso, se impercude toda la ropa sucia, rasgada, todo sucio. Y con ese aroma, todo lo que tenía él era la ropa puesta. No tenía nada, malgastó todo. No tenía ni calzado. ¿Cómo sabe, pastor, que no tenía calzado? Porque después lo dice la escritura, que el padre hizo algo. Y entonces él va y vuelve. Y entonces ahora viene, ¿no? ¿Qué pensarían estos fariseos? Ahora se va a encontrar con el padre. Religiosos, ¿no? Acuérdense.
Ahora se va a encontrar con el Padre. ¿Con qué cara se va a presentar con el Padre? ¿Cómo? ¡Qué atrevido! Y está llegando. Y los fariseos ahí esperando a ver cómo sigue el relato de Jesús. Y el Señor dice, el Padre vio al Hijo que venía y lo reconoció. Oh, dijeron los fariseos, ahora cuando llegue hasta donde está el Padre. No, cuando llegue hasta donde está el Padre, no. El Señor dice, y el Padre salió corriendo a su encuentro. Se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro. Y acá viene el centro de este mensaje. Vamos a leer Lucas 15:20. Aquí está en la pantalla. Usted puede tomar nota, buscarlo en su Biblia, en la traducción que usted lo tenga. Llevamos al punto cúlmine de este mensaje. El centro de este mensaje es esto. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. El padre tuvo compasión de él. Tuvo compasión de su hijo porque él lo conoció. Tal vez otros no lo hubieran conocido. Su rostro delgado por el hambre, imagínense cómo estaría, piel y hueso, su ropa rasgada, toda sucia, su rostro, su cabello mal trazado, caminando sin un zapato, sin una sandalia en sus pies, llegando, y el padre lo reconoció. Cuando todavía estaba lejos lo vio y se compadeció de él y salió corriendo a su encuentro. No esperó ni que llegara. Salió corriendo a su encuentro. Y quiero que usted entienda esto. Lo abrazó y lo besó. El título de este mensaje que puse fue El abrazo del Padre. Cuando los fariseos y religiosos escucharon esto, se asombraron. Pero ahora venía la otra parte, porque vamos a ver qué hace cuando el hijo le dice, porque el hijo se lo dice. El hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y qué hizo el padre? ¿Qué hizo el padre? Luciano, ven, hijo. Dele un vestido nuevo, póngale un anillo en su mano y póngale sandalias en sus pies. Y ese ternerito, el más gordo que hay, vamos a hacer una fiesta y vamos a invitar para que todos vengan a gozarse conmigo, que mi hijo que estaba perdido ha revivido y ha vuelto. El padre lo recibe con un abrazo. Dios te bendiga, Luciano, gracias. Aleluya, el abrazo del Padre. Los fariseos ahí en ese punto ya no entendían nada. ¿Cómo que lo abrazó? ¿Cómo que le dio un beso? Imagínense ustedes. Pero el padre le dio un beso, no le importó nada. Si estaba sucio, si tenía olor. El padre lo que quería era abrazarlo, porque ese mi hijo estaba muerto, pero ahora vivió de nuevo. Revivió, está vivo. Vamos a hacer una fiesta. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y yo pensaba, ¿cuántos hijos se encuentran en esa condición hoy en día? Cuando yo escucho a la madrugada orar a esas madres, Señor, bendice a nuestros hijos, guarda a nuestros hijos. Algunos un día estaban con nosotros en la iglesia y por algún motivo se alejaron. Y pensaron que las cosas iban a andar bien. Pero luego nos enteramos con el tiempo. Al principio puede ser, parece que al principio las cosas caminan bien. Pero después, cuando todo se malgastó,
cuando todo se derrochó, cuando ya no hay más nada y no hay más esperanza. Oramos para que el Espíritu Santo de Dios esté llevando convicción a ese corazón y entiendan que en la casa del Padre hay abundancia de pan. Aleluya. Pero también meditaba en esto, en el abrazo del Padre. ¡Wow! Y yo me acordaba de mi papá. Qué lindo era. Papá tenía una mano pesada. No lo digo porque me golpeaba, no, él nunca. Acuérdese que en la iglesia él solía enseñar, nunca le pegue a sus hijos con la misma mano con que los acaricia. Tomé una vara, la Biblia habla, una vara, Él nos decía, tomé un cinto como yo tomé una vez y le di a mi hijo porque se fue de la escuela para otro lado en vez de venir para casa. Eso no lo contó. Pero él no, con la mano nunca. Su mano siempre fue para acariciar. Y él tenía una mano pesada. Y yo extraño eso. El abrazo de un padre. Algo tan importante. La pastora compartió algo que yo se los voy a compartir con todos ustedes. Un video que después les voy a compartir. Que no es directamente con el mensaje que estoy hablando, pero está hablando de un padre. Y hay personas que tienen un concepto de padre. Y el concepto de padre se forma con la experiencia que un niño tiene con su padre. Por eso hoy encontramos niños que no tuvieron un padre que los acompañó cuando ellos eran niños. No crecieron con esa imagen paterna, con ese ejemplo paterno. Y fíjense que en esto también está relacionado todo con la inmoralidad que quieren enseñar ahora, ¿no es cierto? De que dos hombres, dos mujeres, que no hace falta un hombre de pronto en un hogar. Y hace falta tanto la madre como el padre. Dios así lo formó. Y el padre es una cosa y la madre es otra cosa. Y los dos son una cosa preciosa, unidos en matrimonio, para enseñar a los hijos, para cuidarlos, para guardarlos, para darles lo que ellos necesitan. Pero algunos no tuvieron, lamentablemente, una buena experiencia. Entonces tienen un concepto de padres que cuando uno le dice padre, dice, bueno, ellos no sé, les da lo mismo. Porque en realidad la imagen paterna es la de un hombre, tal vez un hombre que los maltrató cuando eran niños, tal vez un hombre que los golpeaba, tal vez un hombre a quien vio maltratar a su madre, tal vez un hombre que no fue un buen ejemplo precisamente y creció con eso. Entonces uno le dice padre y hay cierto recelo. Algunos fueron abandonados, ni siquiera conocieron a su padre, porque cuando eran bebés fueron abandonados, fueron dejados, lo dejaron con su madre y ellos se fueron sin hacerse responsables por ese niño. Pero esa no es la imagen de un buen padre. El Señor Jesús en una oportunidad le dijo, lo mencionábamos hace poco en un mensaje, ¿no? Pidan y se les va a dar, busquen y van a hallar, llamen y se les va a abrir. Porque ¿qué padre que su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? O si le pide pescado, le va a dar una serpiente. Dice, si ustedes siendo malos le saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no les va a dar todo lo que ustedes necesiten? Y esa es la verdadera imagen de un verdadero Padre, la de nuestro Padre Celestial. Y de eso les estaba hablando el Señor. Ustedes están mirando que yo me reúno con los pecadores, con gente como ese muchachito. Y el ejemplo de ese muchachito fue lo peor de lo peor. Ya vamos a ver en el próximo mensaje, la próxima semana, si Dios lo permite. ¿Qué es lo que anduvo haciendo ese muchachito con ese dinero? Lo peor de lo peor. Ustedes se hacen problema porque yo me junto con los pecadores. En una oportunidad el Señor le dijo, el médico no viene para los que están sanos. Viene para los que están enfermos. Es lo mismo que ver a un médico rodeado de enfermos. ¿Qué le va a decir? Este se junta con todos los enfermos, están todos enfermos. Y si es el médico, ¿con quién quiere que se junte? Con los que están sanos. Dice el Señor, los sanos no necesitan de médico. Yo no he venido para salvar justos, vine para salvar a los pecadores, dijo el Señor.
Y ese es el mensaje del Padre. El Señor vino para salvar a los pecadores. Y ese muchachito era un pecador. Y el Señor con el ejemplo mostró que era un pecador de la peor calaña. Un pecador que derrochó, que no escatimó ni siquiera que su padre estaba vivo. Prácticamente deseaba que se muriera. Y como no se murió, le pidió la herencia y se fue, lo abandonó. Malgastó todo lo que él tenía, que su padre le había contado. Tanto sacrificio. Terminó perdiéndolo todo, derrochándolo en las cosas de este mundo. Terminó en la más baja situación, un pecador terrible. Pero el Señor Jesucristo nos enseña en su palabra, el Padre nos enseña que no hay justo ni aun uno, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y este padre, cuando llegó su hijo, hizo fiesta. Y cuando usted lee el ejemplo de la oveja perdida y de la moneda perdida, va a encontrar que el Señor está diciendo allí que los ángeles en el cielo hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente. Los ángeles se unen en una fiesta con el Padre porque un pecador arrepentido volvió a los brazos del Padre. Inclinen su rostro ustedes que están aquí en el auditorio. Ya vamos a orar. El abrazo del Padre es tan importante. Y hay personas que necesitan un abrazo. Hay personas que necesitan un abrazo y ustedes muchas veces, o nosotros, yo también me incluyo, no nos imaginamos, no pensamos el valor que puede tener un abrazo. ¿Y cómo puede abrazar el Padre hoy en día? Nosotros somos hijos de Dios, somos la iglesia del Señor, somos los brazos extendidos de Dios aquí en la tierra. Y tal vez en algún momento que alguien esté necesitando un abrazo, el Padre quiere abrazarlo y puede usar tu vida y puede usar mi vida para darle un abrazo bien fuerte. Y ese abrazo del Padre consuele, conforte y traiga de nuevo a la familia aquel que se había perdido. Vamos a estar de pie. Aleluya. Yo creo que este mensaje lo han escuchado hijos alegres y felices porque un día recibimos ese abrazo del Padre. Pero también lo han escuchado algunos que un día eran parte de la familia y se alejaron. Y estás necesitando el abrazo del Padre. Un abrazo del Padre cualquiera lo necesita, todos lo necesitamos y cualquiera anhela un abrazo del Padre. Pensemos en nuestra infancia, quienes hemos tenido la bendición de tener un buen padre. Yo lo tuve. Qué lindo era recibir el abrazo de papá. Y algunos lo hemos experimentado y podemos recordarlo, pero tal vez otros tienen un triste recuerdo porque no recibieron un abrazo de ese Padre terrenal que les tocó. Pero pensemos que ese padre también está en la misma condición de ese hijo pródigo. Ese padre también está lejos del Señor y nadie puede dar lo que no tiene. No podemos dar amor si no tenemos amor. No podemos abrazar sinceramente si en nuestro corazón no brota ese sentir de abrazar con todo el amor que puso en nuestros corazones. Y tal vez alguno, aún estando en la iglesia, añora un abrazo. Y estás añorando tal vez un abrazo. Y en esta mañana acá vamos a hacer un ejercicio bien bonito. Y si hay personas viendo este video que están en familia o reunidos y son dos, también lo puede experimentar. Vamos a orar en esta mañana. Y vamos a permitir que el Espíritu Santo de Dios continúe ministrando en cada vida. Y tal vez haya alguien aquí o alguien que está mirando esta grabación que anhela un abrazo del Padre. Y tal vez hasta se sintió identificado con ese hijo pródigo que se apartó del Padre, pero hoy está anhelando el abrazo del Padre. Y tal vez el enemigo te engañó diciéndote que no vuelvas
porque el Padre no te va a recibir, porque eres un pecador terrible, porque has hecho cosas perversas, te alejaste, te olvidaste de Dios, y ese mensaje del enemigo en tus oídos espirituales te está carcomiendo y te está frenando para que vuelvas a los brazos del Padre que te está esperando y que hasta está dispuesto a salir corriendo a tu encuentro y abrazarte y besarte y cambiarte las vestiduras sucias y rotas y darte vestiduras limpias y resplandecientes y poner un anillo en tu mano que es una señal de un pacto. Un anillo es una señal de un pacto. Él dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el Padre dijo, traigan un anillo y pónganlo en su mano. El anillo de la familia. Este es mi hijo. ¿Qué no es mi hijo? Sí que es mi hijo. Y pongan sandalias en sus pies. No tiene que andar descalzo, pinchándose con los espinos y con las piedras y con todo lo que hay de malo en los caminos. Ponga una sandalia en sus pies. Y no solamente eso, ahora vamos a hacer una fiesta. Vamos a celebrar que el Hijo volvió. En esta mañana Dios quiere también gozarse junto a los ángeles, viendo a esos que un día estaban en su familia y se apartaron, pero escuchan esta palabra y el Espíritu Santo es que te está llamando. Vuelve a los brazos del Padre. ¿Necesitas un abrazo? El Padre está dispuesto, te está esperando con los brazos abiertos para darte ese abrazo. Y ahí en el lugar en que te encuentras, haz una oración y dile, Padre, quiero volver a tus brazos. Quiero sentir ese abrazo que solo tú puedes darme. Y mientras oramos, antes de terminar, yo quiero que si alguien siente de ir a darle un abrazo a alguien y de bendecirlo, darle ese abrazo del Padre a alguien, se mueva de su lugar y pueda hacerlo y orar y bendecirlo. No se quede allí si usted siente en su corazón de ir y abrazar a alguien. Tal vez piense, no necesito un abrazo. No pienses así. Permite que el Espíritu de Dios pueda usar tu vida hoy y no solamente ahora durante esta reunión, cuando vuelvas a tu hogar. Tal vez hay alguien de tu familia que necesita un abrazo del Padre. Y hasta que le puedas decir, mira, este es un abrazo del Padre, lo quiero compartir. Él me abrazó esta mañana en la reunión y ahora quiero compartir este abrazo contigo. No se preocupe si él no viene a la iglesia y nunca le entregó su vida al Señor. No se preocupe, esa persona es la oveja perdida. Esa persona es la moneda perdida. Esa persona es el hijo perdido. Esa persona necesita un abrazo del Padre. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar. Y mientras estamos orando, si usted siente en su corazón de abrazar a alguien, aunque sea a lo mejor que está a su lado, a lo mejor a su esposo, a lo mejor a su esposa, ¿por qué no? A sus hijos, a un hermano, una hermana en la fe, si tiene que moverse de su lugar, muévase y vaya hasta donde usted sienta para abrazarlo con todo su corazón. Oramos al Señor. Padre, muchas gracias te damos, Señor, por esta hermosa celebración que nos has dado en esta hora. Gracias, Padre, que en esta mañana hemos escuchado esta palabra tan preciosa. Gracias, Señor, porque tú me abrazaste un día, pero hoy muchos necesitan un abrazo, Señor. Muchos necesitan tu abrazo, Dios mío, y tú puedas usar nuestras vidas para que esto sea una realidad. Tú puedas usar la vida de tus hijos, de tu iglesia, para abrazar a alguien en esta mañana, para bendecirlo, para que pueda sentir ese abrazo, para poder orar juntos, para poder animarle y alentarle y decirle, Dios te ama, el Padre te ama, Él quiere abrazarte, Él quiere bendecirte, Él quiere ayudarte, aleluya. Pero abrace, no le ponga la mano en el hombro. Un abrazo es un abrazo, no es poner la mano en el hombro, mis amados. Dele un abrazo, aleluya. Qué hermoso tiempo
tiempo en este lugar, en la presencia del Señor. Si alguien puede hacerlo allí donde está viendo esta grabación, hágalo también. Padre, sigue ministrando tú, Dios mío. Y si hay alguien que como ese hijo pródigo en esta mañana está volviendo, pensando, Señor, todo lo malo que hizo, pero entendiendo que en la casa del Padre hay abundancia de pan, y está volviendo a ti, Señor, recíbelo con tus brazos, Señor, abiertos. Abrázalo tú, que pueda sentir ese abrazo, ese amor, aleluya, que tú manifestaste a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra. Oh Dios mío, que muchos puedan sentir ese abrazo de tu parte, que muchos puedan ser renovados, Señor, sus fuerzas, ser alentados, Dios mío, aleluya. Gracias, Padre, tu palabra continúe obrando en cada corazón. Oh, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, bendice a cada uno de los que hemos podido escuchar esta palabra, Señor, y tu Espíritu Santo continúe obrando y continúe ministrando en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Hasta aquí la palabra de Dios en vivo desde el Auditorio Centro de Alabanza y Adoración. Te esperamos nuevamente el próximo domingo en el mismo horario, donde seguiremos anunciando al mundo que Jesús te cambia la vida.